Mujeres volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres volcánicas. Hola, bienvenidas a Mujeres Volcánicas, mujeres de tierra fértil y fuego interno, espacios donde nos reunimos, encontramos para platicar nuestras historias de autoconocimiento y transformación. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a, pues quieren presentar a Nadia Rizzo, bienvenida. Gracias, Ana. Una gran amiga, me da mucho gusto que estés aquí. Igualmente. Una gran maestra. Y cuando empecé en este camino, ¿no? Empecé no sabiendo que me gustaba meditar y que de alguna forma lo buscaba yo, ¿no? Buscaba estar sola, aislarme y entrar en esos espacios de silencio. Y después te conocí hace no mucho tiempo y empecé a practicar contigo meditación de yoga Kundalini. Y pues nada, fue así como pues mi primera idea, mi primer conocimiento de qué es meditar, ¿no? Y cómo empezar a acceder a estos estados, ya poniéndole el nombre como tal, ¿no? Y entonces por eso es que hoy pues pensamos, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos hoy a platicar de la meditación? Y pues si alguien se me ocurre eres tú. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Nos quieres platicar de ti? Preséntate, por favor. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿En qué andas? ¿En qué te mueves? ¿Qué te gusta? Lo que tú quieras. Bueno, antes que nada, nuevamente gracias. Gracias por todo el cariño, por todo el amor que siempre me has compartido y por invitarme a este espacio que la verdad es súper bonito. Se me hace súper bonito, con muchísimo potencial y sobre todo una herramienta y como un apapacho para el alma, perdón, para todas esas mujeres que a veces no podemos ver con claridad, ¿no? En muchas circunstancias de nuestra vida y pues la verdad es muy bonito como saber que existe este espacio. Entonces, gracias. Bueno, mi nombre es Nadia Rizzo. Mi nombre espiritual es Prit Kirti y a veces no a veces, la verdad es que me gusta mucho que me digan Prit Kirti porque me recuerdan una de mis misiones como fundamentales de esta encarnación. De profesión soy arquitecta, pero de corazón soy yogini. O sea, me encanta el yoga me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida muy importante en donde tenía que trascender, yo quería más bien trascender muchas cosas de mí y fue una herramienta maravillosa. Ahí poco a poco fui descubriendo, empecé con yoga hace como 15 años y la verdad inicié por casualidad porque fui en apoyo solidario a una amiga que ella era maestra de yoga de Ashtanga y era mamá de una compañera de uno de mis hijos. Y entonces abre su estudio de yoga y ahí vamos todas las amigas a ser solidarias con ellas, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que hice contacto con el yoga, dije, ¿qué hago aquí? Esto es too much. No me puedo concentrar, estoy pensando en lo que tengo que hacer después y fue muy, muy curioso. También me di cuenta que tenía músculos que no sabía que existían porque me embaraba toditita y poco a poco dije, bueno, me voy a dar la oportunidad y se la voy a dar a la práctica. Y la verdad es que poco a poco me fui enamorando. Es un yoga, Ashtanga es un yoga muy fuerte, es de los más duros a nivel físico. Y bueno, continuó ahí, me empezó a gustar y al poquito tiempo mi amiga se va. Y se va a vivir a Portugal y yo dije, bueno, ya que me había gustado, ¿y ahora qué? Empecé a buscar en otros lugares y la verdad es que sí, todo el tiempo practicando, pero ninguno como que hacía clic, ¿no? Hasta que después de muchos años, muchos de practicar, sobre todo Hatha y Vinyasa, dije,
creo que es tiempo de cambiar, me voy a ir a Tai Chi. O sea, fue un cambio un poco abrupto. Sí. Porque lo que quería era aprender a mover mi energía, ¿no? De una forma muy consciente, más consciente que el yoga y más lenta, o sea, como más pausada. Me encantó Tai Chi, pero terminé siendo alumna única. Cuando llego a mi clase me dice, perdóname que no te avisé, pero ¿qué crees? Hay clase de Kundalini, entra. Y así que me avientan y yo entré con mi tapetito muy obediente y a partir de ahí amé yoga Kundalini. Fue realmente el yoga que me ayudó a traspasar muchísimas cosas en mi vida, a nivel sobre todo emocional. Y empecé a ver como mucha sanación. Y entonces me empecé a interesar en cosas un poco más profundas, como la meditación, aunque yoga Kundalini tiene su meditación Kundalini, que es muy especial, muy particular. Yo me empecé como a aficionar, por así decirlo, por la meditación y empecé a hacerlo de forma muy, pues autodidacta, la verdad. Y como intuitiva, porque yo sola me sentaba a meditar con tiempos mínimos y pensaba que era así como que había meditado las grandes horas y cuando me daba cuenta había pasado escaso un minuto. Entonces fue como curioso ese proceso. Me empecé a meter a cursos de meditación, porque bueno, hay miles, ¿no? de formas de meditar. Y la verdad es que me encantó hasta que llegó el momento que mi alma me dijo, necesitas compartir lo que sabes para ser un canal de ayuda, ¿no? Con ese conocimiento, no tanto de libro, sino de vida, ¿no? De lo que yo había aprendido a través de mi propia experiencia, que era algo maravilloso, que me había ayudado a encontrar mi sitio, no en el mundo, pero primero mi sitio conmigo misma, ¿no? Y a raíz de eso, pues decidí certificarme y compartirlo. Qué chido. Y bueno, pues eso es lo que hago. Doy clases de yoga Kundalini, de meditación y todo lo que pueda compartir. Entre otras cosas, Entre otras ¿no? cosas. También sonoterapia. Sonoterapia, sí, porque como que este camino me ha ido llevando a muchas cosas holísticas que son súper complementarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Theta Healing, sonoterapia, con cuencos, te digo, muchos cursos de meditación, inclusive la astrología, que me encanta, se me hace una herramienta valiosísima de autoconocimiento. Entonces he ido ahí como diríamos, campechaneando. Autoexplorándote, ¿no? Exacto, en diferentes aspectos y ver cómo discernir qué es lo que me acerca más a mí, qué es lo que va más conmigo. Y bueno, se hace como un kit muy completo, muy bonito. Qué genial. Pero bueno, a ver, si tuviéramos que definir qué es meditar, ¿no? Porque pues bueno, está esta práctica que de pronto pues te dicen, a ver, detente, ¿no? Y observa y escucha y medita y no necesariamente nos dicen qué es meditar, ¿no? O sea, como qué es este momento en el que entramos o no, ¿no? Y también existen diferentes, pues, prácticas, está el yoga, pero también está, no sé, otras prácticas que a veces también está con el tema de la religión, el tema de pues, la escucha profunda, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir sobre qué es meditar? Bueno, pues mira, la realidad es que hay muchos conceptos de meditación, o sea, muchos conceptos que definen la meditación. Y creo que el que más se maneja es el parar a tu mente, con el cual, la verdad, a mis alumnas les digo normalmente que para mí eso no es sensato. No es sensato porque la mente está hecha para pensar. Tu mente siempre va a estar en funcionamiento.
Más bien la meditación la veo como un entrenamiento de tu mente. El que tú tengas la capacidad, que desarrolles la capacidad de observar tus pensamientos, ¿sí? Y en la medida que observes tus pensamientos, vas a traer paz a tu vida y plenitud, porque cuando no podemos observar nuestros pensamientos, nuestra mente normalmente está en caos, ¿no? Y tú le estás haciendo caso a esos pensamientos y te enganchas de uno y te enganchas del otro y te lleva a una historia interminable, ¿sabes? O sea, puedes sentarte a meditar y de repente escuchas el pensamiento de, tengo que ir a la tintorería, ¿no? O sea, pasa por tu mente y entonces te pescas, o sea, le haces caso a ese pensamiento, te apegas a él y entonces empieza a desarrollar una historia sin fin. Entonces tengo que ir a la tintorería, pero tengo antes que hacer esto, pero tengo que... Y de repente, cuando ves del pensamiento de tengo que ir a la tintorería, llegaste a la cena de Navidad. Sí, ¿No? sí, sí. Y entonces... Que ya está cerca, por cierto. Que pues ¿no? ya está cerca. Y entonces se vuelve como hay una disociación. Uh-huh. Cuando nosotros aprendemos a observar esos pensamientos, no para detenerlos, sino para poderlos observar y decir, ok, ahí estás ahí presente, pero al rato te atiendo. Al rato te atiendo porque en este momento me estoy dedicando a escucharme pausadamente y entonces empiezas a entrenar a tu mente de que no va a llegar y le vas a hacer caso en el momento que él te esté diciendo, sino en el momento que tú lo consideres prudente, porque es el momento para hacerle caso a ese pensamiento. Cuando coja la ropa de mi tintorería que tengo que llevar, en ese momento digo, voy a la tintorería. Entonces, lleva a una situación súper importante, que es mantenerte viviendo en el presente. Y entonces, cuando vives en el presente, vives el momento a momento y disfrutas de la experiencia que te da ese momento. Te guste o no te guste, con las expectativas que hayas creado de ese momento. Sí. Pero tienes la habilidad de decir, ok, está presente este vaso hoy acá, en el ahora, con la posibilidad de que yo deje el agua o con la posibilidad de que la tome. Y en esas dos posibilidades, ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿En gozo y en gracia o en conflicto? Entonces, para mí eso es la meditación. Y también me encanta una frase de Yogi Bhajan, que es el que trajo Kundalini a América, que siempre, o sea, dice, la meditación es como si pasara el camión de la basura y sacara toda la basura de tu subconsciente, todo lo que ya no te es necesario para continuar en este momento de tu vida, con el nivel de conciencia que tú tienes. Entonces, a veces también en ese error de pensar que la meditación es, ay, pues voy a meditar para sentirme súper bonito, ¿no? Y yo creo que cuando tomamos esa actitud, no nos estamos permitiendo hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque tu meditación también, el sentarte, decir, me voy a sentar conmigo a escuchar lo que mi alma me quiere decir, están esas dos posibilidades, de que hoy tu alma te dice, necesitas el descanso y te voy a proveer de esa satisfacción, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese bienestar. Y otra, te voy a mostrar algo que ya es necesario que veas. Y claro, que trabajes. Claro, y que está ahí. Exacto. ¿no? Y que no, aunque no decidas prestarle atención, ahí está un poco como también al acecho, ¿no? Claro. Y se me hace bien interesante esto que dices, porque en una de las sesiones que tenemos de sonoterapia, pues empezó la sesión, es a las 7, ¿no? Y de pronto pues ya estamos, ¿no? Adentrándonos, estamos con los cuencos y de pronto empieza a la basura, ¿no?
Literal. Sí, literal, me genera mucho, pues, me da mucha risa, pues, porque, pues, literal es eso, ¿no? Y una como facilitadora, pues, de pronto dice: ¿cómo genero este espacio perfecto para que puedan entrar en estos espacios perfectos? Y de pronto llega la basura, ¿no? Cuando, pues, literal así sucede cuando estás meditando, ¿no? Ujú. Estos pensamientos intrusivos, estas cosas que, pues, tienen que salir en algún momento, ¿no? O les tenemos que abrir este espacio para que sucedan. Pero bueno, entonces estamos como en estas cosas donde estamos habitando estos espacios donde no necesariamente estamos presentes, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿en qué momento empezamos a acceder, por ejemplo, a platicar con la intuición, ¿no? O a conectar más bien con la intuición. Vamos callando estos voces tal vez que no son nuestras, vamos accediendo a estos espacios de silencio donde podemos ser cada vez más Sí, nosotras claro. mismas. Sí, claro. Mira, la intuición siempre está ahí, ¿no? Ujú, Como bien dices, ¿en qué momento contactas? Creo que son varios aspectos, ujú, ¿no? Cuando tú meditas, vas contactando con tu esencia, con tu yo superior. Y tu yo superior es amoroso, es humilde, es alegre, está en paz, ¿sí? ujú, Y también está esta parte que normalmente negamos, porque socialmente no está bien vista. ujú. Esas emociones las consideras como negativas y que si tú las sientes, eh, eres rechazado. O sea, si tú admites, es que yo vivo en ira, me podrías decir, yo vivo en ira. Y entonces no te atreves a expresarlo porque entonces vas a decir, no, ¿qué le pasa, no? Claro, Y entonces cuando nosotros empezamos, porque te enojas, ¿no? ajá, Como, y quieren cambiar, o sea, siempre quieren, mm, no, o sea, intentamos por todos los medios a nivel social, cultural, de educación, personal, tratamos de negar eso, de invalidar que somos esas dos partes. Entonces, algo súper importante que dices acá, yo creo que cuando empezamos a contactar que somos la luz y la sombra, que cohabita en nosotros de forma armónica, armónica y que está ahí para, para mostrarnos algo, para poder ver. En varias ocasiones te he comentado que para mí el mayor regalo es el poder verme, ujú, poder verme en todas esas facetas, en todas esas aristas que me va mostrando mi alma dependiendo de las experiencias que voy teniendo. Entonces, cuando uno logra entender, comprender desde el alma que somos esas dos partes y que conviven de forma armónica, que están ahí para servir a que trascendamos muchos aspectos de nuestra alma en esta experiencia terrenal, creo que es cuando empiezas a contactar con tu intuición. Y esto es un trabajo constante, ujú. que también eso es bien importante tener en cuenta porque en este mundo de la inmediatez pensamos que si hoy decido sentarme media hora, como Dios me da a entender, a meditar, pues ya se hizo el No, trabajo, ¿no? Y puede ser que sí, puede ser ujú, que sí, pero más bien es una construcción de tu espiritualidad. Es una decisión que tú tomas con respecto a tu propia alma, a ese compromiso con tu alma de alimentarla, ujú. de cultivarla. Ahora sí que si lo llevamos a un plano material, si tú tienes un jardín o una maceta, ya deja un jardín, una macetita, ¿qué haces? Le aligeras la tierra, le limpias sus hojitas, la riegas, es lo mismo. Entonces es una construcción, porque como bien dicen, Roma no se construye en un día. Y con todo este bagaje cultural, histórico, personal, de experiencia, pues no es que digas, a ver, ya, no, Ujú. no, es poco a poco porque también requiere de mucha compasión Sí, y no de es fácil, mucha paciencia. claro.
con nosotros mismos, con nadie más. Sobre todo porque, pues, si no estamos habituadas a, ¿no? Si estamos como en el día a día, el no, pues, no sentarnos o tener este espacio de escucha profunda hacia nosotras mismas, ¿no? De, a ver, detente tantito, vamos hacia adentro. Y ahorita que me estás platicando esto, bueno, haces como esta metáfora muy bonita de cultivar el alma con una macetita, ¿no? Como, pues, ser esta florecita, ¿no? Que va floreciendo, que va poco a poco, pues, creciendo su follaje y que, pues, no pasa de un día para otro. Y entonces me acuerdo que una vez tuvimos tú y yo un viaje ahí, interesante. Y recuerdo que me hiciste una intervención, ¿no? Porque estábamos pasando un momento incómodo y de pronto yo estaba ida en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Y de pronto sentí tu mano. Y así ha sido tu mano, ¿no? Que de pronto me aterriza un par de veces cuando me pierdo. Y me preguntaste, ¿no? Así como de, no, ni me acuerdo qué me dijiste, pero como que confirmando que qué onda, que sí todo bien, ¿no? Y entonces ahí fue como volverme a darme cuenta de que, que creo que este espacio seguro de disociarme, como dices, de irme, de no estar presente, es porque me duele lo que estoy, claro, lo que está enfrente de mí, ¿no? Lo que no entiendo, que no me gusta, vamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy a otro espacio, ¿no? Y dejo de estar habitando el momento en el que estoy y pues incluso me puedo perder de las riquezas que pueden traer. Exacto. Yo creo que cuando hacemos eso nos perdemos de la verdadera abundancia que nos da el momento a momento. Uh-huh. En esa humildad, uh-huh, de decir, de aceptación de lo que hay. Uh-huh. Y entonces con eso que hay, digo, ¿qué hago? ¿Cuál es mi lección de esto? Y un poco por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a hacer esa presencia, ¿no? Uy. ¿Qué te llevó a necesitar este tipo, pues, de anclaje, ¿no? De voltearte a ver, de decirte, bueno, pues no ando más en todos lados, ¿no? Estoy aquí. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría hacer como una como intervención acerca de lo que mencionábamos de la planta, que también es importante que nuestra planta en ese regar se puede secar y se le pueden caer las hojas. Pero lo importante es mantener las raíces firmes y sanas. Y en eso consiste, Y bueno, como respuesta a tu pregunta, siempre he sabido que, tengo muchas misiones que mi alma decidió venir a trascender a esta vida, y no como cosas materiales, sino como aspectos del alma, y una de ellas es el apego. Uno de mis hijos, el mayor, tomó la decisión de irse a estudiar a la universidad a Alemania, y bueno, trabajó por ello, ¿saben? Y cuando se dio todo, porque aparte él hizo todo para irse, de repente yo empecé a sentir que ya había terminado mi tiempo de mamá, en donde yo había decidido como prioridad cuidar a mis hijos, en esta cultura también del apapacho, pues de mamá gallina, la verdad, y que mi vida personal había sido como pues difícil de niña, y que de siempre yo dije, el día que tenga mi familia voy a contener emocionalmente, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, en esa línea tan delgadita que separa todo, pues me volqué más bien, o sea, se distorsionó en apego poco saludable para mí, porque el apego también, o sea, no es bueno ni malo, simplemente es, pero yo lo llevé al extremo, ¿sabes? Y entonces me estaba ocasionando daño. Y como que dije, ya acabó el tiempo de mamá. O sea, con mi hijo, que tiene 17 años, va a regresar a la casa de vacaciones, pero ya lo que era la dinámica familiar de los 4 y demás, yo sentía que el alma se me iba. O sea, de verdad fue muy duro para mí por todo mi bagaje emocional y de experiencias, ¿no?
Y entonces dije, necesito tranquilizar mi mente, o sea, ya no le puedo estar haciendo caso a mi mente en esos pensamientos negativos que llegaban, y si le pasa algo, y si no es que, pero todo negativo, ¿no? Entonces dije, no, o sea, como que, no sé si fue una iluminación de darme cuenta de lo negativa que estaba haciendo en mis pensamientos y que me estaban generando muchísimo daño a nivel emocional, muchísimo, deja dolor, sufrimiento, mucho sufrimiento, inseguridad. Y entonces me empezó a detonar otros puntos que tenía que trabajar en mí, que tenía que trascender. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Ya tenía la experiencia del yoga y demás, pero de la meditación como tal, no, la verdad. Y ya era mucha mi necesidad de estar así como, asiéntate, para. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a meditar. Cogí un cojín y me fui al descanso de la escalera de la casa, que tiene una ventana y como que me gustaba sentir el calorcito del sol. Todos los días, eso sí, a la misma hora, porque en esa creación de hábitos te recomiendan que sea a la misma hora, ¿no? Entonces, pues me puse mis audífonos, puse Neural Beats, me acuerdo, y yo decía, no, esto me está distrayendo mucho, lo dejé, y me senté, cerré los ojos y empecé a respirar, ya tenía conocimiento de los pranayamas, pero empecé a respirar largo, lento y profundo, ni siquiera hice un pranayama en especial. Dije, pues voy a contactar con mi respiración, y según yo, de verdad, yo sentí que había pasado una infinidad. O sea, cuando vi era medio minuto y yo ya quería salir de ahí. O sea, ¿cómo habrá sido mi caos que medio minuto se hizo eterno y decía, ya es suficiente para estar conmigo? Ya lo hice, no sé qué. Ya con eso. Cuando vi que era medio minuto, sí me sacudió, dije, ¿por qué no puedo estar conmigo más tiempo? O sea, sí fue impactante. Y dije, bueno, mañana me vuelvo a sentar. Al otro día cogí otra vez mi cojín y así. Y la verdad, si les soy honesta, lograr 3 minutos me costó muchísimo. Oye, ¿y lograste descubrir por qué no podías estar contigo? Sí, medio minuto? claro, porque mi cabeza era un caos. Porque mi mente me llevaba de un lado, brincaba al otro y luego me llevaba, y era cada vez que mi pensamiento iba de un lado a otro, con ello iban mis emociones. Entonces hagan de cuenta que yo estaba en medio del mar en una tempestad, cogida de un velerito así, y yo decía, ¿y ahora como para dónde? O sea, yo no veía tierra firme, yo no veía nada. Y entonces me empezó a sacudir mucho el decir, ¡qué bárbaro! O sea, esto es caos absoluto. Sí. Caos absoluto. Y empezó a entrar lo negativo, ¿no? Otra vez, de decir, no, yo creo que no voy a poder, y autoexigirme. O sea, eso fue otra lección impresionante. Autoexigirme, decir, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal, algo está mal en mí que tengo que componer a como dé lugar. Y entonces, en una de mis meditaciones dije, bueno, pues esto es lo que hay. Esto es mi relación hoy que tengo conmigo misma. ¿Cómo le haría yo? Esa fue mi mentalidad. ¿Cómo le haría yo si conociera a una persona que llegara de repente a mi vida en ese caos? ¿Qué haría yo amorosamente con ella? Y entonces dije, escucharla, porque esa sí es una de mis cualidades. Y tenerle paciencia, o sea, como cobijarla, ¿sabes? Apapacharla. Dije, pues soy esa persona, hoy mi mente es esa persona. Y así fue como poco a poco empecé, o sea, y fue increíble. Increíble. Me costó muchos años, o sea, muchos, o sea, pasé de 3 minutos a 7, a 9, a 11,
Pero no crean que de un día para otro, o sea, no creas eso. O sea, fue de meses, de meses. Y de repente cuando pude estar media hora dije, wow, y entonces ya quería más porque me iba mostrando cosas que yo decía, ¡ah! ¿En serio? ¿En serio? Y entonces ya no lo veía con tanto juicio, ni con tanto látigo conmigo mismo, o sea, ya no me maltrataba tanto. Y entonces eso fue muy bonito para mí, porque dije, ay, sí me puedo tratar con amor, porque no sabía cómo se sentía, no sabía. Y te lo acabo de compartir, o sea, el amor se siente raro, la paz se siente rara cuando no estás acostumbrado a ello y te descoloca y te incomoda. O sea, yo cuando de repente empecé a sentir un poco de paz, yo decía, ¿qué es esto? Y me incomodaba y quería salir de ahí porque todo mi sistema estaba acostumbrado al caos. Y me causó tristeza. Me causó tristeza el saber que había vivido tantos años así. Y por otro lado, en esa dualidad en la que siempre vivimos, dije, me dio tristeza, pero por otro lado sentí agradecimiento y decir, bueno, pues ya no estoy ahí. Y entonces eso mismo hace que vayas como estando más presente, observándote más, sintiéndote más. Y eso es la intuición. Para mí eso es la intuición. Claro. Ay, es que está bien interesante lo que cuentas, ¿no? Porque, pues bueno, nos vas contando de un proceso, básicamente, ¿no? De ir escuchándonos, de ir generando un espacio íntimo, sagrado con nosotras mismas, ¿no? De curiosidad, de aceptación, ¿no? De decir, pues órale, soy esto, pues a ver qué tengo yo para decirme, ¿no? O aceptación total, vaya, que generalmente es algo que no conocemos, ¿no? Y que pues estamos condicionadas, ¿no? Como a muchas creencias y a muchos deberes ser y a muchos deber estar o verse, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a construir esto? ¿No? ¿Cómo, claro, pues nos vas contando que es poco a poco, ¿no? Un pasito a la vez. ¿Cómo no perdernos en este, digo, a lo mejor para ti fue años, ¿no? A lo mejor para otras es distinto. Es un minuto. Es un minuto, es un minuto. justo, ¿no? Pero hablas de cómo ir construyendo estos hábitos, ¿no? Si nos puedes dar como algunas recomendaciones de, pues, cómo irlo construyendo, ¿no? Creo que el primer paso así fundamental es querer. Querer, pero no querer realmente desde ese llamado de tu alma, o sea, que sientas que quieres estar en contacto contigo mismo. O sea, ni siquiera de transformar algo, ¿sabes? O sea, de saber qué se siente estar contigo. Y no por lo que ahorita marca la sociedad y los medios de tienes que ser espiritual, tienes que hacer meditación, tienes que hacer yoga, yo creo que primero tiene que nacer ese deseo del alma, porque si tú lo tienes, vas a encontrar los medios. O sea, me encantaría dar una receta, pero realmente no la hay. No la hay, porque, por ejemplo, para mí fue importante el yoga. Para ti a lo mejor es importante tocar el tambor en las mañanas y con eso te conectas, ¿no? Entonces, ir como... Me encanta siempre la palabra que dices cuando estamos platicando, que es irte experimentando. Porque en ese irte experimentando en la vida es un banquete o un buffet, si lo quieres ver así. Entonces, pues tienes todo ahí puesto y tú vas a un buffet y dices, hoy quiero comer carne y verduras. Y a lo mejor llegas al otro día y dices, y ves, ¿no? Te lo comes y dices, la carne me cayó súper mal. Y las verduras me sacaron urticaria, ¿no? Por decir. Y al otro día vas y comes otras cosas. ¿Por qué? Porque te estás experimentando y en ese experimentar está el autoconocimiento.
Entonces, en la medida que tú, si algo resuena hoy contigo, que dices, hoy voy a tocar los caracoles, y o sea, son ejemplos muy, muy simples y muy burdos, pero Sí, que la vida es así, sí, la vida sí. es simple. Entonces, es decir, voy a tocar estos caracoles o me voy a ir a acostar al jardín y voy a estar ahí observando las nubes y el cielo, o cómo se mueven las hojas de los árboles, y te vas, experimentas y dices, esto me trajo paz, o esto me desesperó, y entonces te cuestionas, ¿qué me hizo desesperar? ¿No? Y entonces poco a poco vas encontrando ahí tu camino sin esa ansiedad de la inmediatez. Eso es como, pues, una recomendación que yo les daría. Ahora, si quieres realmente meterte en forma a meditar o algo que te llame muchísimo la atención, permite que te guíen. En esa humildad, decir, o sea, puedes ser autodidacta también, pero hay gente que ha pasado ese proceso por ti, o sea, antes que tú, perdón. Entonces, es importante que escuches y que puedas discernir de todas tus experiencias, de todo lo que escuchas, de todo lo que ves, fuera y dentro de ti. Sí. Eso es como la recomendación más simple que te puedo dar. O sea, a lo mejor, ahorita que me decías de la meditación, hay tantas formas de meditar. Y una realmente de las más simples, que a lo mejor sí podrían empezar por esa, es con todas las actividades que haces en tu día a día. Esa meditación se llama Vipassana y es que tú estés muy atento a todo lo que haces, desde cómo estás cogiendo tu taza, cómo la estás llevando a la boca, cómo sentiste el agua. Atención plena, ¿no? Exactamente. Creo que esa sería una forma muy práctica y cotidiana, ¿no? Porque a veces queremos tener un curso, ir a unas clases, pero no tenemos el tiempo por muchas circunstancias, porque necesitas trabajar, y me refiero a necesitas para sobrevivir, ¿no? Sí. Con tus cosas básicas. Y entonces caes en frustración porque dices, no tengo tiempo. Pues hazlo de esa forma. Qué interesante, porque ahorita escuchándote también estoy pensando como en, desde luego vas poco a poco, shalala, ¿no? Pero de pronto llega un punto en donde te encuentras, y la palabra que recuerdo de lo que nos compartes en esas meditaciones es de la flexibilidad, de incluso el cuerpo, ¿no? Cuando no puedes hacer movimiento, o sea, vas adquiriendo esta flexibilidad, y creo que también aplica mucho a estas cosas que te vas encontrando cuando estás en este proceso de meditar, ¿no? En este proceso de desacelerar, de prestar la atención, de cuestionarte por qué te choca lo que te choca, ¿no? O por qué te está desesperando cierta interacción, ¿no? Porque de pronto es como, pues es que estoy frustrada totalmente, pero no puedo acceder necesariamente a esta flexibilidad o inmediatamente a esta flexibilidad como de, claro, me detengo a observar, me cuestiono, ¿no? Porque hay una emoción que todavía no aprendo a gestionar, ¿no? Y que parece ser que es lo que está ahí, que me consume y que me va a hacer explotar, ¿verdad? Pero vaya, ¿no? ¿Cómo empezar a acercarnos a la flexibilidad? A aperturarnos, a comprender cómo estos seres, vaya, que dice, somos un banquete también, ¿no? En este autoconocimiento, pues vamos encontrando cada cosa. Pues sí, porque somos seres cambiantes, o sea, a veces cometemos el error de pensar que cuando tú ya logras algo, ya, o sea, ya llegaste a esa meta. Como si y ya eso es fuera rigidez. Sí, justo, sí. Eso es rigidez, o sea, si tú dices, a ver, si yo medito todos los días, si yo hago yoga, si hago una actividad espiritual, si estoy en contacto conmigo, ¿por qué me enojé? Si se supone que ya no me debería de enojar, o sea, pues no, no, yo creo que es el error más grande que podemos tener con respecto a la espiritualidad. El ser espiritual, para mí,
es esa aceptación que tú dices, ¿no? O sea, el decir, hoy no puedo gestionar esta emoción porque hoy no me siento con la capacidad de hacerlo. No significa que no vayas a poder, simplemente te va a llevar más tiempo. Y a mí lo que me ha ayudado es a verme como un bebé, como ese niño que apenas empieza a caminar y que es medio torpe, que se tropieza y que choca con la pared y que tira las cosas. Al menos yo recuerdo no regañar a mis hijos por eso, porque en mí había un sano entendimiento, ni con mis hijos ni con otros, ¿no? Porque había un sano entendimiento que él estaba en ese proceso de aprender. Y entonces, ¿qué hacía? Lo veía de forma amorosa, lo guiaba, a lo mejor lo enderezaba, lo ayudaba a levantarse, o le decía, tú puedes, solo. Claro. Y entonces, a mí, el hecho de verme así, como decir, híjole, otra vez me tropecé, no importa, ¿qué aprendí de este tropiezo? O me estampé con la pared de una forma impresionante o sea, ¿cómo se dice? Como metafóricamente siento un chichón así como de este tamaño de haber chocado con la pared. Y digo, bueno, pues va a tener que tardar en desinflamar, ¿no? O lo apapacharé con algo, le daré lo que necesita. Y entonces te vuelves más flexible, menos rígido en esa exigencia y en ese maltrato contigo mismo. Claro. Porque en este boom espiritual que vivimos, llega a ser agobiante. Llegas a pensar que algo estás haciendo mal y que hay algo mal en ti que necesitas mejorar y no es verdad. No es verdad. Una cosa es que lo quieras hacer por aprender, por compartir, por enriquecerte, pero no por esa autoexigencia. Hay una diferencia bien grande y yo la viví y me maltraté mucho. ¿Cómo la viviste? ¿Qué hacías? ¿Cómo notaste el maltrato? Yo creo que en hábitos muy rígidos. Muy rígidos. Y entonces ya tiene que ser la alimentación así. Entonces tengo que salir a tal hora y hacer esto. Y luego tengo que meditar tanto tiempo. Y luego tengo que hacer yoga. O sea, llegó el momento en que dejé de disfrutar la vida. Y eso fue impactante para mí. Impactante. O sea, fue el regresar así en una voltereta y decir, no, Claro. no es la forma. Y recuerdo por lo que llegamos a platicar, ¿no? Porque siempre andamos platicando esas cosas tú y yo. La expectativa, ¿no? O sea, el peso de las amistades, la familia, pues lo que implica pues adquirir un estilo de vida, ¿no? Que pues ya de pronto pareciera que pues ya meditas, ya eres súper zen y no sé qué tanta cosa. Y que decimos, pues bueno, estamos enojadas porque hay espacio a esa emoción, ¿no? Hay espacio a que pues estamos procesando la vida y estamos reconciliándonos, conociéndonos y pues dentro de nuestra caja de herramientas pues está también eso, ¿no? La apertura al enojo, al decir, oye, pues está esto, ¿cómo lo platicamos, no? Fíjate que eso es súper bonito porque es como la paradoja de la espiritualidad. Yo recuerdo una experiencia que se las voy a compartir que tuve con mi esposo. Había sucedido algo con mi hijo el chico que me había ocasionado enojo, molestia y enojo. Y no necesariamente porque tuviera la verdad en esa situación. Mi emoción era esa. Y yo la quería validar, no haciendo aspavientos ni nada, simplemente reconociendo que estaba enojada y poderla expresar de manera asertiva con otra persona, en este caso mi esposo. Y entonces mi esposo me da su punto de vista y me dice, pero ¿cómo es que te enojas si meditas todo el tiempo? Fue así de... Y en ese momento dije, esto es ser espiritual. Y le dije, no, te voy a pedir, por favor, que no me vuelvas a decir eso.
Porque el hecho de que medite, haga yoga o cualquier otra práctica espiritual no significa que yo no me pueda enojar. Y te voy a pedir desde hoy que no vuelvas a invalidar mis emociones, porque yo estoy trabajando en no invalidarlas en mí. Y en ese momento, él se quedó así y me dijo, sí, tienes toda la razón. Yo seguí procesando mi enojo y dije, realmente esto es ser zen. Por eso te digo que es una paradoja. Sí. Porque si yo, por querer cubrir una expectativa social particular, de decir, es que tienes razón, yo medito y hago yoga, no me puedo enojar. Estoy traicionándome a mí misma. Uh-huh. Estoy invalidando lo que hay en mí que me está mostrando algo, que está esa emoción ahí para mostrarme algo que todavía no he podido trascender. Y entonces empiezas a integrar. Y eso, para mí, independientemente de las descripciones que haya, para mí eso es ser espiritual. Porque yo no me peleé con mi esposo, no le grité, no lo insulté, no le pegué. O sea, simplemente me planté en mí y dije, sí estoy enojada y quiero expresarte que estoy enojada y estoy validando esa emoción en mí, porque es importante para mí, para yo poder verme. Y es que entonces, pues, pasamos como en todo este proceso de, pues, ¿para qué meditamos, no? O Exacto. sea, o ¿para qué sentarte, no sé, 1 minuto, 5 minutos, media hora, ¿no? Como, pues, para llegar a estos momentos, ¿no? De autoobservación, de autoconocimiento, de decir, pues sí, sí, soy todo esto y todavía lo puedo procesar, lo puedo compartir y no necesariamente me define. Exacto. ¿No? Y no necesariamente ya me sobreidentifiqué con la máscara, ya todo el tiempo estoy yo también viviendo el tema de la espiritualidad, de cajón un poco, ¿no? De, pues ya me fui a hacer una meditación profunda donde estabilicé mi energía femenina y entonces ya está todo bien, ¿no? Sino que es un constante trabajo, equilibrio, presencia. Que no es fácil, ¿no? ¿Cómo entonces, así si podemos algunos tips, si es que los hubiera, para mantenernos presentes, ¿no? Yo me acuerdo perfecto por eso lo menciono como, ya me fui a otro lado, ¿no? Porque pues a lo mejor le podíamos pedir a la amiga que, oye, ¿no? Como aquí chequeos de realidad, por ejemplo. ¿Qué opinas? Pues mira, creo que lo más importante es como de repente, cuando ya sientes que te fuiste, es que eso sí nos damos cuenta. Sí. Medites o no medites, de repente... ¿Crees? Sí, yo creo que sí, sí, Okay. porque es parte de nuestro proceso mental. Sí, digo, a lo mejor unos en mayor grado que otros, pero sí te llegas a dar cuenta que de repente estás viendo la vela y ya te fuiste a los 15 años que fuiste hace 30 años y que te encontraste a fulanito y de repente así como que dices, ¿qué hago allá? ¿No? En ese es como cuando ves que ya no estás realmente aquí tocando tu taza, es decir, ok, ¿de qué color es? Con cosas muy simples, muy sencillas. Lo más importante, tu respiración. O sea, el mantenerte atenta a tu respiración, o sea, ese flujo constante. Flujo constante. O sea, si ya no quieres meditar, sentarte porque se te complica, porque tú eres muy activa, toma 3 respiraciones conscientes en la mañana antes de levantarte así. Y entonces sabes que estás presente, ¿no? Y poco a poco vas a decir, en una situación que te descoloque, respira. En una situación que te dé miedo, respira. Y entonces te vas trayendo poco a poco al presente, poco a poco. Porque es el contacto con la vida, con la energía vital. Entonces, sí ayuda mucho. Y poco a poco vas a ir dándote cuenta, oye, ¿de qué forma estoy respirando? No, así súper agitada. Ay, perdón, ya toca el micrófono.
súper agitada, o de repente estás y ves que tu respiración es súper profunda y súper tranquila, o que está a la mitad, ¿no? Entonces, poco a poco, eso creo que te ayuda un chorro. Y te digo, si ya viste que, ay, ¿de qué color es el caracol? ¿Y de qué forma tiene? Sí. Eso ayuda mucho, mucho, mucho. Y son cosas bien simples, bien, y que cuando ves, ya la hiciste, o sea, como parte de tu cotidianeidad. ¿Por qué? Porque todo es aprendido. Sí. Todo. Yo recuerdo un maestro de meditación, que fue mi primer maestro de meditación. Me encantaba, porque era súper práctico. Entonces, de repente, la verdad no éramos muchos en la clase. Nos decía, párate y empieza a caminar y tú, ¿ok? Y ahora fíjate de qué forma estás caminando. Y primero lo haces así como en automático. Y después te vas dando cuenta de cómo es tu paso, si es largo, si es corto, ¿no? Ya que habías como entablado conexión con el paso, te decía, y ahora levanta la cabeza y observa cuando te cruzas con el otro. Así, ¿no? Y eran cosas súper padres, súper padres y muy simples. Y no es que te llevara al wow, ya estoy súper presente. No, pero sí me acuerdo que en las cosas que yo hago normalmente en la casa, lavar los trastes, de repente, como que te siembra la semillita, ¿no? Y entonces de repente decía, ¿y cómo está la espuma con la que lavo los trastes? ¿Y cómo lo estoy enjuagando? Y de repente es una conexión bien padre, sí. Bien padre. Y que al principio lo tomas como juego, o sea, tómenlo como juego, no como, no en esa seriedad. No en esa seriedad, porque la seriedad te vuelve rígido. Sí. Entonces, disfrútalo. Y es que se vuelve este tema como bien serio, ¿no? O sea, ya cuando empiezas como, a ver, voy a meditar y pues es un poco ir hacia adentro, nos olvidamos de divertirnos, de pasarla bien, ¿no? Entonces creo que sí, pues nos acartonamos un poquito. Sí, un muchito, diría yo. Un muchito, sí, exacto. Pero bueno, sí. Entonces tú recomiendas divertirnos, pasarla bien en el proceso. Pues sí, digo, hay cosas que nos van a descolocar, ¿no? Y también darle ese valor a esa descolocada. Claro. Pero sin perder de vista que la vida es divertida, o sea, que es alegre, que te va mostrando, o sea, no sé, para mí mi mayor maestra es la naturaleza, ¿no? Y pienso, un árbol en otoño pues no se pone a llorar de que se le cayeron las hojas, ni está pensando en la vida me van a volver a salir, o sea, puedes llorar, puedes tener todo ese proceso, pero siempre pensando que la vida es cíclica, ¿no? Y que tienes la oportunidad siempre, en esa belleza, en esa armonía, en esa alegría. De renovación. Sí. Qué chido. Pues bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Pues decía, ¿no? Que conozco tu historia y de los procesos que has llevado y que pues no han sido fáciles y que quizá lo que nos presenta, pues ya estás en otro punto, ¿no? Y muchas gracias por compartirte, por dejarme ser esta testigo un poco de cómo va funcionándote o no, cuando no, los procesos en los que trabajas, en los que estás, en cómo la meditación pues está en tu día a día, ¿no? Porque pues en realidad eres una inspiración para mí, por eso te lo agradezco muchísimo, igualmente. ¿no? De pronto sí digo, necesito hablar con nadie de esto porque necesito esa sabiduría. Y pues nada, agradecida y pues con lo que quieras cerrar a la cámara. Pues igual con agradecimiento, con mucho agradecimiento, principalmente a ti, por esa presencia amorosa siempre en mi vida, esa compañía, por invitarme a este espacio, agradecida con Dani del equipo técnico y con todas las personas que decidan hoy escuchar, darse la oportunidad de escuchar esto, que si resuena algo con ustedes, que no lo dejen pasar. Y si no resuena tan bien, pero que
o sea, admiración, agradecimiento por todos estos espacios que se crean, que son pues un apapacho para el alma de muchas personas, ¿no? A veces en el caos que tenemos no encontramos como esa lucecita, ¿no? Y la verdad es que el universo siempre te lo manda, siempre. Y qué padre que seas ese faro de luz hoy para tantas almas. Qué chido. ¿Y tú también? Te agradezco. Ay, gracias. Y tú también, ¿no? Te encontramos, te digo que eres, o sea, eres mi admiración, ¿no? Cuando guías, cuando compartes, todo lo que compartes y la abundancia con la que te compartes, ¿no? Entonces, te encontramos también, das clases en línea. Doy clases en línea por Skype los días martes de 7 a 8 de la noche. De momento estoy en Casa Corazón los días martes en Puebla. Uh-huh. Los días martes y jueves de 11:15 a 12:30. Hago comunicación animal. Uh-huh. Y eventualmente leo cartas astrales, que también es algo que me encanta, cartas uh-huh. natales. Y bueno, en esas ando. Va. Sonoterapia también, claro. Sonoterapia, sí. De forma particular o para algún evento que quieran, doy sonoterapia con cuencos de cuarzo. Uh-huh. Súper. Pues vamos a poner tus datos para compartirlos por si gustan contactarte también, muy recomendada. Y pues muchas gracias a todas las que nos ven, gracias a Dani, San Fotografía, gracias por todo, Dani. Y pues nos vemos a la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, amiga, otra vez. Somos Mujeres Volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres Volcánicas.